Hola Bienvenidos a nuestro video tutorial de circuitos. Yo soy Brian. Yo soy Natalia. Yo soy Alberto. Hola, mi nombre es Brian y el día de hoy en este video voy a explicar dos conceptos fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos: la linealidad y el teorema de superposición. Estos conceptos nos permiten simplificar circuitos complejos y analizar cómo se comportan cuando hay varias fuentes de energía. Continuamos con la linealidad. Un circuito es lineal cuando cumple con dos propiedades. Por ejemplo, la proporcionalidad. Si duplicamos una fuente, por ejemplo, el voltaje, por ende razón, la respuesta del circuito también se duplicará. La aditividad. Si aplicamos dos fuentes al mismo tiempo, la respuesta total es la suma de las respuestas individuales. Esto significa que el comportamiento del circuito es predecible y se puede analizar por partes. A continuación voy a explicar el teorema de la superposición aplicado a un circuito eléctrico. El teorema de la superposición nos dice que en un circuito lineal con varias fuentes la respuesta total se obtiene sumando los efectos individuales de cada fuente por separado. A continuación tenemos un circuito eléctrico que cuenta con una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia R1 de 4 ohms, una resistencia 2 de 6 ohms y una fuente de corriente de 2 amperes. A continuación, en este ejercicio, nuestro objetivo es encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms. Para resolverlo, aplicaremos el teorema de la superposición. Eso significa que vamos a analizar una fuente a la vez, apagando la otra. Primero, analizaremos solo la fuente de voltaje. Para encontrar la corriente que pasa por nuestra R2, utilizaremos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que el voltaje es igual que corriente por resistencia, pero como nosotros ocupamos la corriente, lo que tenemos que hacer es poner corriente es igual que el voltaje total sobre la resistencia equivalente que ocupamos. Dice, la corriente es igual que 12 sobre 10 es igual que 1.2 amperes. Ok, esta es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms en este caso. Después analizaremos solo la fuente de corriente. Ahora apagaremos la fuente de voltaje. Paralelo. Ahora analizaremos solo la fuente de corriente apagando la fuente de voltaje. Esto equivale a cortocircuitarla, por ende nos quedarán nuestras resistencias en paralelo. Ahora aplicamos el divisor de corriente y encontramos que por la resistencia de 6 ohms pasan 0.8 amperes. El divisor de corriente establece que la corriente de R2 será igual que la corriente total por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto nos da como resultado que la corriente de R2 es igual que 1.2 por 4 sobre 4 más 6. Esto es igual, con el 4 se va, okay. Después de obtener nuestra I de R2, nos quedó con 0.8. Finalmente sumamos ambas contribuciones. La corriente total es igual que 1.2 amperes más los 0.8 de nuestra R2,
que es la R que estábamos buscando, la corriente, esto nos da un resultado de 2 amperes. En conclusión, el teorema de la superposición nos permite simplificar el análisis de circuitos complejos, evaluando cada fuente por separado y sumando los resultados. Al final, este método es muy fácil siempre y cuando el circuito sea lineal. Lo único que hicimos para resolver este circuito fue aplicamos el teorema de la superposición. Primero analizamos la fuente de voltaje y obtuvimos una corriente de 1.2 amperes. Después analizamos la fuente de corriente y obtuvimos una corriente de R6 que era de 0.8. Y para finalizar, sumamos ambas contribuciones y en total obtuvimos una corriente de 2 amperes en la resistencia de R2. En conclusión, la linealidad permite que los circuitos respondan de manera proporcional y sumativa. Y gracias a esto, podemos aplicar el teorema de superposición para analizar circuitos con múltiples fuentes de manera más sencilla. Esos conceptos son fundamentales en el estudio de circuitos eléctricos. Hola, yo soy Natalia y voy a explicar el teorema de Norton. Este establece que cualquier circuito con resistencias y fuentes puede ser reemplazado por un circuito con una corriente y una resistencia en paralelo. De este podemos deducir que cualquier circuito equivalente de Thevenin puede ser reemplazado por cualquier circuito equivalente de Norton. Existen dos formas para resolver este teorema. Usando el circuito equivalente de Thevenin podemos obtener las variables que vamos a usar en el circuito equivalente de Norton, porque R Thevenin es igual a R Norton y corriente de Norton es igual a voltaje de Thevenin entre resistencia de Thevenin. La otra forma sería por definición del enunciado del teorema, siguiendo los siguientes pasos: analizar el circuito, verificar fuentes de corriente y tensión, calcular corriente de Norton y resistencia de Norton y finalmente obtener el circuito equivalente de Norton. Bueno, a continuación tenemos el siguiente ejemplo. Para comenzar tenemos que calcular la resistencia de Norton, pero tenemos que quitar la resistencia en RL y las fuentes de voltaje para que estén en cortocircuito. Listo. Como podemos ver, tenemos la resistencia R1 y R3 en paralelo. Y haciendo los cálculos nos da una resistencia de Norton de 0.8 ohms. Ahora para calcular las corrientes realizamos las fuentes de voltaje y como nos podemos dar cuenta tenemos la malla 1 y la malla 2. Y para calcular una corriente se sabe que es el voltaje entre la resistencia. Al tener nada más una resistencia pasa directo 28 volts entre 4 ohms dándonos 7 amperes y la malla 2 7 volts entre 1 ohm también dándonos 7 amperes, quedando la sumatoria de las corrientes de la malla 1 y la malla 2, un total de 14 amperes. Finalmente nuestro circuito quedó con la corriente de 14 amperes, la resistencia de Norton de 0.8 ohms y RL. Bueno, ahora veremos el teorema de máxima transferencia de energía o también llamada transferencia de potencia. Para calcular la máxima potencia externa a través de una resistencia interna, esta debe ser igual a la resistencia de la fuente de alimentación. En otras palabras, la resistencia de la carga debe ser igual a la resistencia equivalente de Thevenin. Para este teorema se ocupa la fórmula de potencia máxima igual a voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 por la resistencia de Thevenin. Este teorema asegura que la cantidad de potencia máxima se disipará en la resistencia de carga siempre y cuando el valor de dicha carga sea exactamente igual a la resistencia de la fuente de alimentación. Bueno, el primer paso va a ser calcular R Thevenin. Como sabemos, primero se debe cortocircuitar. Entonces, R Thevenin es igual a 5J más 4 sobre 8 menos 6J, lo cual nos da un resultado de 2.93 más 4.26J. El segundo paso va a ser calcular el voltaje de Thevenin y
aquí indica 8 menos 6J sobre 4 más 8 menos 6J por la fuente de voltaje, que es de 10 volts y nos da 7.45 volts. Como ya lo habíamos mencionado, la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin, entonces RL es igual a 2.93 menos 4.26J. Y esto lo sustituimos en la fórmula de potencia máxima, 7.46 al cuadrado sobre 4 por 2.93, que esto da 2.36 watts. A mí me tocó hablar sobre el tema de transformación de fuentes. Voy a dar como una breve introducción, que es la transformación de fuentes. La transformación de fuentes es la herramienta para simplificar circuitos, permitiendo la combinación de resistencias y fuentes, ya que para simplificar una red y transformación de una fuente de voltaje es una fuente de corriente. En este ejemplo voy a explicar un ejercicio de transformación de fuentes eléctricos paso a paso. Tenemos una fuente de voltaje de 12 volts en serie con una resistencia de 4 ohms conectada a una carga de 8 ohms. Lo que vamos a hacer es transformar esa fuente de voltaje en una fuente de corriente equivalente y después calcular la corriente en la resistencia de 8 ohms. Primero identificamos que tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Eso significa que la podemos transformar en una fuente de corriente paralelo con esa misma resistencia. Para hacer la transformación usamos la fórmula de ley de Ohm, que es voltaje, que es corriente, es igual a voltaje sobre resistencia. Eso quiere decir que corriente es igual a 12, que es mi voltaje, sobre 4, que es mi R1. Eso nos da como resultado 3 amperes. Ahora les voy a presentar mi circuito equivalente. Ahora reemplazamos la fuente original por una fuente de corriente de 3 amperes. Entonces mi fuente de corriente es de 3 amperes. Y la resistencia de 4 ohms ya no está en serie, ahora está en paralelo con la fuente. Entonces aquí le ponemos que está de 4 ohms. La resistencia de 8 ohms también queda en paralelo con la de 4 ohms. Ahora tenemos dos resistencias en paralelo, una de 4 ohms y la otra es de 8 ohms. Lo que queremos es calcular cuánta corriente pasa por la resistencia de 8 ohms. Para eso usaremos la división de corriente. La fórmula nos dice que la corriente en una resistencia es igual a la corriente total multiplicada por la resistencia opuesta entre la suma de la resistencia. Eso quiere decir que sustituimos. Ok, voy a explicarlo. Eso sustituimos, que sería mi corriente total sería 3 amperes por mi R1, que es 4 ohms, sobre R1, que también es 4 ohms, mi R1, más mi R2, que es de 8 ohms. Eso es igual a 1 ampere. A 1 ampere. Entonces, como resultado, mi corriente es igual a 1 ampere. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohms es de 1 ampere. Gracias por ver nuestro video.